En el régimen de libertad económica, lo normal es que todas las actividades industriales y comerciales se desenvuelvan en un sistema de libre competencia, de acuerdo con el cual cada industria lucha por la conquista del mercado y el derecho de apropiarse de la clientela ajena, porque en eso consiste la libertad de concurrencias. La libre competencia significa libertad de los competidores e igualdad frente a la oportunidad. No hay competencia en la desigualdad, la competencia solo se da entre iguales. Sin embargo, existe competencia desleal, que es cuando se compiten mediante mecanismos que son contrarios a la buena fe y lealtad comercial, en donde se utilizan actos de imitación, descrédito y demás causales. Asimismo, existen las prácticas restrictivas de la competencia y la ejecución de actos desleales del comercio. Constituyen elementos de distorsión y desequilibrio del mercado que perjudican genéricamente a los empresarios y consumidores. Para hablar de competencia leal hay que tener claro qué es la competencia y por qué es importante la competencia. La competencia fundamentalmente lo que busca es poder participar libremente del mercado, ofrecer bienes y servicios, vender esos bienes y servicios en libertad e igualdad de condiciones, poder generar y conservar una clientela determinada. Eso por una parte en lo que tiene que ver con las empresas, y lo que tiene que ver con el consumidor hace referencia a que el consumidor pueda tener una variedad de bienes y servicios entre los cuales escoger, que se supone van a gozar de mayor calidad, o él va a poder escoger entre las distintas calidades de los bienes y servicios que hay en el mercado, y asimismo poder disfrutar de un abanico de precios que le van a permitir a él también elegir el que más se acomode a sus necesidades. Entonces, todas las actividades que interfieren con esta participación en el mercado o que afectan al consumidor en alguno de estos aspectos que he mencionado, se consideran o constituyen lo que regula o protege la competencia desleal. Cuando hablamos de competencia desleal tenemos que pensar en que existen unos actos prohibidos por la ley y unos actos regulados por la ley, ¿cierto? Dentro de los actos prohibidos por la ley está, por ejemplo, el abuso de posición dominante y las prácticas conclusivas. Esos son actos prohibidos por la ley, actos que cualquiera que los realice se va a ver sujeto a las sanciones del caso por haber afectado el mercado mediante la realización de ellos. Se supone que ningún interviniente en el mercado debe realizarlo. Y existen otra serie de actos que la ley regula de manera particular, por ejemplo las ayudas públicas, en fin, están todos enlistados en la ley. Esos son fundamentalmente los actos. De esos actos se derivan pues todas las prácticas que la ley regula y la ley restringe, prohíbe o reglamenta en cómo deben ser ejercidos por los participantes del mercado. Contra los actos de competencia desleal tenemos dos tipos de acciones: las acciones declarativas y las acciones preventivas o de prohibición. Las declarativas lo que pretenden es determinar que una determinada conducta es de competencia desleal, está afectando al mercado y ha causado un perjuicio a alguien. Y las preventivas se dan para evitar causar un daño a alguien en virtud de haber incurrido en una práctica de competencia desleal. Es decir, en las primeras ya se ha causado un perjuicio y en las segundas no se ha causado todavía el perjuicio, se pretende evitar el perjuicio. En principio, cualquier persona puede interponer las acciones, cualquiera de estas dos acciones, derivadas de la competencia desleal, siempre que prueben su participación en el mercado y la afectación por la ocurrencia de la práctica. Nosotros tenemos una superintendencia que es robusta, que es fuerte y es cuidadosa de verificar que en el mercado se estén respetando todas las disposiciones para evitar que se verifiquen conductas propias de la competencia desleal. En los últimos tiempos hemos visto que la superintendencia ha sido muy activa en el tema de revisar que no se estén cartelizando para fijar precios, y se han afectado industrias importantes y empresas importantes que tienen presencia en nuestro país. Yo creo que en Colombia la superintendencia hace una buena labor, hace un buen trabajo tratando de verificar.
Además también son muy cuidadosos en el tema de permitir integraciones, uniones, fusiones, etcétera, para evitar precisamente que se pueda configurar un control del mercado, un monopolio del mercado que permita cartelizaciones, fijación de precios, etcétera. Un ejemplo que se discute como competencia desleal es el que se presenta en la movilidad, que en ciudades como Barranquilla enfrenta a taxistas y otros medios de transporte. En este momento existe deslealtad para con el gremio de los taxis, con los conductores de taxis. ¿En qué sentido? Que se está viendo muy afectado el gremio por la aparición de modalidades de transporte informal e ilegal. Caso Uber, caso mototaxismo, caso motocarros en los municipios como Soledad, que hay alrededor de 4.000 motocarros en Soledad y le quitan el trabajo a los conductores de taxis del municipio. La cantidad de carros particulares que hoy en día están haciendo servicio de transporte público sin estar habilitados para ello, de manera clandestina. Entonces, todos estos factores han hecho que se disminuya el ingreso de los conductores de taxi y que cada día les sea más difícil a ellos conseguir la tarifa y el sustento diario para la familia, debido a que hay una gran cantidad de competencia que no está regulada, que no está controlada. Entonces, esto ha afectado el día a día de los conductores de taxi. La competencia desleal afecta directamente a los conductores de taxi. ¿Por qué? Porque nosotros hemos hecho unas estadísticas y aproximadamente hay un 30% de los servicios que antes de esta aparición de estos fenómenos externos que afectan el transporte hoy, ellos hoy están dejando de producir un 30% de lo que antes producían. Es decir, antes ellos en algún momento si sacaban 100.000 pesos, hoy de los 100.000 que sacaban antes, hoy están sacando 70.000 pesos, por decirte un ejemplo. Cada día es más difícil porque se le suman actores nuevos. Está el mototaxismo, ahora aparece con fuerza Uber que además de ilegal es descarado, que no le tiene miedo al Estado, que no respeta, que le saca pecho al gobierno para cada vez que lo quiere reglamentar. Entonces descaradamente hacen publicidad, la gente los acoge y eso ha afectado bastante el bolsillo de los conductores de taxi de la ciudad. Además de la competencia desleal, también existen las prácticas restrictivas, que son todas las acciones mediante las cuales nosotros podemos evitar que en un mercado donde se privilegia el derecho de competencia exista la posibilidad de competir. En Colombia existen unas libertades económicas que devienen del marco del Estado Económico Constitucional y esas libertades económicas son la libre iniciativa privada, la libertad de empresa, la libre competencia, ¿verdad? Los derechos de los consumidores también se encuentran dentro de estas libertades económicas. Estas libertades económicas devienen o se desarrollan en unas normas del Código de Comercio y unas normas de competencia, y entre ellas encontramos las normas que regulan las prácticas restrictivas y las normas de competencia desleal. Las normas de prácticas restrictivas son la unión o tienen un fundamento en la libertad empresarial, en el acceso al mercado de manera muy puntual y con ello la libre competencia, porque la libre competencia implica el principio de pluralidad y de democracia de un Estado social de derecho. Entonces, las prácticas restrictivas puntualmente se refieren a aquellas prácticas que impiden el acceso al mercado o que falsean el mercado o que a través de acuerdos colectivos o de prácticas comerciales colectivas entre empresarios impiden el acceso de otros empresarios, comerciantes o la circulación de bienes, productos y servicios al mercado mismo.
Las prácticas restrictivas además se refieren a aquellos ejercicios que también se hacen de abuso de posición dominante, ¿sí? Cuando una empresa o una entidad tiene una posición de dominio dentro del mercado por el ejercicio mismo de su actividad empresarial o por su músculo económico y lo aprovecha para impedir el acceso de otras entidades al mercado. Entonces, la libertad empresarial no implica solo el poder crear empresa, el poder organizarse como empresa y que el Estado promocione la organización empresarial, sino que además mantenga esas libertades en cuanto al acceso y el sostenimiento dentro del mercado. Y ahí es donde vienen normas como las prácticas restrictivas y normas como las de competencia desleal. Las prácticas restrictivas se refieren más al ámbito de impedir el acceso al mercado o falsear el mercado, mientras que las normas de competencia desleal que están en la ley 256 del 96 establecen son actos que los comerciantes no deben realizar. Actos como cuáles, actos como el engaño, el desvío de clientela o el manipular precios, ¿sí?, para sacar competidores dentro del mercado. Entonces ahí estamos hablando también de unas prácticas desleales, la comparación, esa es otra cosa que tampoco está prohibida aquí en Colombia. Este tipo de procedimientos son competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio, quien es el ente administrativo que está encargado de la supervigilancia y del control y seguimiento a los empresarios en este ámbito de libertades económicas. El consumidor frente a este tipo de prácticas tiene varias actuaciones. Lo primero es que la superintendencia está allí para él siempre. Es decir, la superintendencia está allí para el consumidor, tiene una división dedicada a atender a los consumidores que se ven afectados por este tipo de prácticas. Tú puedes presentar tus quejas, tus denuncias, etcétera, como consumidor ante la superintendencia.